Entonces aquí lo único que cambiamos pues es en lugar de min max vamos a poner, ¿no? Y aquí sí vamos a poner los valores negativos, así tal cual. No, por aquí estamos agregando las coordenadas del centro y sí las dejamos tal cual como están. Ajá. Aquí podemos agregar décimas y todo, pero el sistema procesa más porque calcula ese espacio tan pequeño. Por eso los dejamos en números cerrados y a la alta. Ujú. Ok. Ok, entonces aquí ya tenemos los valores. Ujú. Aquí vamos a tener dos archivos que son importantes. Uno que es el fix y otro que es un constraint. Estos archivos lo único que son es fijan el sistema. Ujú. Van a, como te comentaba, muchas moléculas eh, se va a ir calentando el sistema y se va a ir relajando, pero no soltamos todas las moléculas en este proceso de equilibración. Si las llegamos a soltar, van a chocar y nos va a marcar error de átomos y se va a parar la simulación. Para evitar esos errores de simulación y que los átomos anden ahí moviéndose, vamos a fijar ciertas cosas. ¿Qué vamos a fijar? Vamos a fijar aquellos donde nosotros ya sepamos que tenga una estructura más o menos definida o minimizada. Ujú. ¿Qué cosa ya está tal cual y es mucho más rígido? Pues es el backbone de mi proteína, el backbone de los lípidos, de mi sistema, ¿no? Ok. Entonces, ¿y qué dejamos libre? Pues las moléculas de agua, Agua. los radicales, los iones. Por ejemplo, en los lípidos dejamos libre las colitas, pero dejamos fijo la cabeza, ¿no? Ok. Entonces, va a depender de nuestro sistema, ¿no? En ácidos nucleicos sí fijamos prácticamente todo y dejamos solo las moléculas de agua para que se reacomoden energéticamente. Entonces, para ello, en el mismo archivo de history vamos a tener, pues, cómo crear tanto el fix como el constraint. ¿No? Entonces, lo vamos a modificar. ¿No? En este caso, yo aquí le voy a poner backbone y fix y el constraint, el carbono alfa de la proteína. Ujú. Aquí fijamos más y aquí liberamos y nos quedamos solo con los carbonos alfa. Ujú. Vamos a cambiarle el nombre. Bueno, lo podemos hacer así, cambiarle el nombre a todo de forma, modificar y ya lo cambiamos, ¿no? Pero como te voy explicando, prefiero hacerlo, de una forma manual, ¿no? Ok. Para que vayas entendiendo de qué se trata este script. Y no hemos visto modificador, ahorita vamos a ver los otros modificadores, pero por ahora estamos viendo esta parte, ¿no? Lo que se cambia y ya después te explico otros parámetros que son por default y no los cambiamos porque ya está establecido, es parte del protocolo. Ujú. Pero hay que entender qué pasa con estos archivos, ¿no? O estos datos. Entonces tenemos estos, entonces los vamos a crear y le voy a cambiar el nombre. Debo de fijarme que obviamente tenga el mismo nombre. Ujú. Prácticamente va a ser lo mismo el programa. Ujú. O más bien, estos dos scripts funcionan muy similar. Ujú. Lo primero que voy a hacer es seleccionar todos los átomos, así como se seleccionó aquí para medir. ¿Mm?
pero que ya, a mí no sé por qué ahora sí ya me dejó, ya me perdonó la existencia. Y ahora yo aquí tenemos un archivo que se llama fix. Ujú. Ok, Esto en realidad es, yo le voy a decir a mi programa que va a haber algo, una variable, esto es una variable set fix, el fix es una variable, all también es una variable. ujú, Y este fix solamente me vas a seleccionar todo lo que pertenezca al backbone va a pertenecer a la variable fijo. fix. Ujú. Ujú. Y en realidad nosotros le podemos poner otro nombre, ¿eh? Le podemos poner fijo, fija, o sea, el fix en realidad este es el nombre, set y estos sí son comandos. Ahora, el signo de pesos, all, significa que es una variable. Yo a todo lo que esté nombrado como all, le voy a poner en una columna del archivo, la última columna, el cero. Pero a la columna que se llama fix, le voy a poner un 1. Ok, Y en esto consiste, ese es todo el rollo. ¿Mm? Y se va a nombrar, ese va a ser el nombre del archivo que yo acabo de crear. Y voy a guardar pues todo, incluyendo el fix. Pero yo ya hice una modificación en esa columna. ¿ese 0 y 1 son los grados de libertad? No, No, el cero es que está libre, bueno, sí, está libre y el uno está fijo. está fijo. Ok, ok, ok. Sucede lo mismo con el otro script. Ajá, Nada más que aquí solamente vamos a seleccionar el carbono alfa, alfa. Ujú. que pertenece a la proteína, porque puede haber un carbono alfa de otra cosa. Entonces Sí, siempre sí. ponemos proteína y nombre del carbono. Entonces lo vamos a guardar. Incluso ahorita esto lo voy a pegar porque pues, no, ya es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, y ya. Se han generado estos dos archivos y estos dos archivos los vamos a tener pues en nuestra carpeta. Aquí, si lo abrimos en Notepad, ¿no? Mágicamente vamos a tener en esta columna todos los átomos que pertenecen al backbone, va a estar Ujú. uno marcado. Ujú. Y los demás van a estar en cero. Ok. Este es ¿no? Y para el constraint solamente debe de estar marcado Los carbonos alfa de los la carbonos proteína. alfa, ¿sí? De la proteína. Y ya, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está el átomo 5, carbono alfa, ¿no? Y por acá está otro que pertenece. Entonces, Sí, aquí hasta una aquí. pregunta, doctora. Sí. Si yo acoplara un péptido o un dipéptido, etcétera, a la proteína, justamente nada más va a contar los carbonos alfa de la proteína, ¿verdad? No, va a tomar en cuenta también del péptido. Y Ah, eso ok. está bien, porque es su naturaleza. Ujú. Ok. Y no pasa nada porque lo que estamos haciendo es minimizar y equilibrar el sistema. No estamos en la producción. En la producción ya todo el sistema va a estar libre, ¿sí? No va a estar nada fijo. Eso solamente es para acelerar la minimización y equilibrar de mejor forma el sistema. Ujú. ¿Y por qué necesitamos equilibrar y minimizar? Hay muchos átomos que van a Ujú. estar pues mal equilibrados. O sea, la membrana prácticamente cuando la vemos, la membrana está así muy bonita y sabemos que las colas no se comportan de esa forma. Las moléculas de agua están ordenadas, los iones también. Entonces, todo eso se tiene que reordenar energéticamente. Nosotros las colocamos estereoquímicamente, pero energéticamente, pues le hace falta que se reordene. Y como los Entonces, átomos, ajá, sí, perdón. Entonces, mi similigando es un dipéptido o un tripéptido, también me va a cortar ahí, me va a contar los carbonos alfa.
Sí, te los va a contar porque lo toma como proteína. Tus lípidos, Proteína. Ok, ok. tus péptidos son proteínas. O Sí, sea, no sí. hay una clasificación de péptidos en sí, es proteínas, lípidos. De hecho, tu dinámica de proteínas no vas a agregar parametrización de tu péptido, El péptido. Ok. sino va a tomar el comportamiento y no pasa Ya, ya, nada ya. porque el sistema de la proteína no es de que tome una proteína globular, sino pone cada uno de los elementos de los aminoácidos. Entonces, en realidad, aunque dice Ok. proteína, son aminoácidos. Entonces, Sí, se van sí, a sí. comportar de forma como debería de comportarse un péptido, ¿no? Ok. Entonces, estos dos archivos ya los vamos ya lo hemos generado, ¿no? Si te das cuenta, es muy fácil generarlos. Ujú. Y es parte, pues, de nuestra equilibración y minimización. Ok, entonces, te comentaba que vamos a tener varios archivos de entrada, ¿no? Y vamos a tener archivos de entrada que son tu PCF, tu PDB, los de topología. Aquí no, perdón, los de parámetros. Aquí no son los de topología, aquí ya son los de parámetros. Ah, ahora, ¿qué más vamos a utilizar? Este script en realidad es un script de 5 scripts. Es una forma de reducir y de estar ejecutando cada uno de los archivos. Ujú. Aquí vamos a tener un archivo de salida que ese es el que vamos a utilizar para hacer la dinámica, la producción de tu dinámica. Y nosotros se llama archivo extendido de equilibración, ¿no? Aquí, como son archivos de salida, yo le puedo poner el nombre que yo quiera, no pasa nada. Sin embargo, hay que seguir un orden, ¿no? Pero va a haber otros archivos que se van a generar. Yo podría dejarlo así, sí, con este mismo nombre y no pasa nada, porque el sistema lo va a ir guardando, ¿no? Sin embargo, yo lo voy a modificar. El primer archivo que se va a crear es un archivo de minimización. ¿No? Va a minimizar, ¿qué va a minimizar? Todo lo que no sea el backbone. Es decir, va a utilizar el archivo fix. Cero. Ujú. Ujú. Ahora, va a haber otra minimización donde todo esté libre. ¿Mm? Ya. Ok. Todo el sistema va a estar libre, ya, y es en el que se va a llamar min all. Es, o sea, siempre la parte externa de los archivos con lo que nos fijamos, ¿no? Después vamos a calentar el sistema. ¿No? Y para ello, y digo calentar, no va a ser temperaturas extremas, ¿no? Sino vamos a iniciar en 0 y vamos a ir calentando hasta llegar a 311 kelvins. Aquí vamos a va a ir aumentando cada ciclo 31 grados. Y ese es el tiempo en el cual se minimiza. Aquí igual. Después de eso, vamos a equilibrar nuestro sistema. Bueno, aquí vamos a utilizar con los carbonos alfas restringidos cuando se calienta. ¿Por qué calentamos? Porque cuando calentamos un sistema tiende a equilibrar mucho más rápido. Es una forma de acelerar el proceso de equilibración. Pero fijamos algo para que no el sistema no se vaya a corromper, permanezca pues la estructura de la proteína y por eso fijamos los carbonos alfas. Luego equilibramos todo el sistema, pero con los carbonos alfas fijos. ¿Sí? Y por último, vamos a equilibrar el sistema. Ujú. Ujú.
Pero si te das cuenta aquí nosotros tenemos un cambio. Aquí en este vamos a aplicar, equilibramos también el volumen, puede crecer, ¿no? O sea, va a estar libre, ¿no? En este caso ya no. Aquí el volumen va a estar libre, pero va a tener una trampa, va a estar restringido a los carbonos alfa. No le vamos a dar todavía al sistema la capacidad de que cambie de volumen rápido, porque eso lo queremos observar en la dinámica molecular tal cual, ¿no? En la producción. Entonces, esto es el primer script que vas a modificar, que vamos a trabajar. ¿Mm? Todo lo que te mostré, eso es como lo que se cambia. Ujú. Sí. Ahora, hay cosas que, pues que estaban en el sistema, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa? Pues el cutoff, esto, las energías. ¿Mm? Esto ya está por default porque se ha visto que hay un equilibrio entre guardar la información, ¿mm?, y también pues los datos que no sea tan pesado. Por ejemplo, el DCD aquí lo guardamos cada 50,000 pasos. Si nosotros lo guardáramos cada 2,000 pasos, pues sería un archivo demasiado grande, nuestro archivo de CD. Ujú. Entonces, voy a explicarte aquí. O sea, aquí tenemos cómo se abre el archivo, ¿no? Limpiamos nuestra proteína y revisamos. ¿Qué revisamos? Revisamos fuentes y sulfuros, iones, aguas estructurales. Podemos revisar cómo se encuentra nuestro ligando, con qué aminoácidos interacciona, y quitamos todo lo que no nos sirve, ¿no? Bueno, aquí eso fue lo que hicimos a la hora de generar el primer PCF y el primer PDF, ¿no? Solvatamos nuestro sistema, ¿m? Ionizamos nuestro sistema. Por ejemplo, aquí podemos ionizarlo de esta forma. Aquí contáis la forma más antigua donde contamos cuántos lo queremos neutralizar y todo, cuántos sodios necesitamos y cuántos cloros, pues, para neutralizar nuestro sistema, ¿no? Para eso necesitamos ver nuestra carga. Ya no se ocupa, por lo regular lo hacemos más directo en VM, ¿no? Generamos nuestro archivo fix. ¿Mm? Y bueno, podemos utilizar los campos de fuerza. Aquí estábamos en el campo de fuerza 27. Y todos estos, el no pro, esto es lo que minimizamos todo el sistema, ¿no? Minimizamos una parte, luego minimizamos todo el sistema, luego minimizamos, equilibramos. Eso es el NTP y ese es el NTV. Esta es presión constante y volumen constante. Volumen. Todo esto lo utilizamos en el script de equilibrio, el que te muestro, el que te pasé. Hacemos todos estos pasos, pero en un solo archivo, para no hacerlo en estos archivos. Ahora, ¿qué vamos a observar? Pues vamos a observar pues, nuestros datos de entrada. Aquí nuestro dato de salida está más abajo, que es el extendido, nuestra temperatura. Aquí lo vamos a ver en el NTP, en el de producción. Como vamos, ya tenemos un archivo equilibrado, vamos a tomar los datos del sistema equilibrado para continuar la dinámica. Si necesitamos continuarla, aquí tenemos que poner el 1. El 0 desactiva esa información y el 1 ejecuta lo que esté en estas llaves. Aquí colocamos el campo de fuerza. En este caso, pues es uno solo, pero aquí incluía proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, ¿no? Aquí vamos a agregar las condiciones de contorno periódico, perdón. Y el de origen, pues no va a cambiar
las coordenadas en una simulación de presión constante y aquí va a definir el centro de la celda periódica. En este es importante, por ejemplo, colocar, aquí vamos a visualizar nuestra dinámica molecular. Nosotros vamos a ver una sola dinámica. Sin embargo, en realidad se procesa todas las caras del cubo. Es una celda. ¿Para qué? Para que ninguno de los átomos se pierda. Si en la dinámica molecular se corre tantita el sistema, un átomo entra del otro y siempre va a haber los mismos átomos. Nuestro sistema no va a haber tanto rollo porque siempre van a ser los hidrógenos, las moléculas de agua, perdón, o los lípidos los que se van a mover, ¿no? Nuestra proteína no se va a ir, no se va a quedar a la mitad nunca, ¿no? Entonces, esas condiciones periódicas nos va a permitir que nuestro sistema siempre tenga la misma cantidad de átomos. Y bueno, aquí vamos a tener ciertos valores. Por ejemplo, el tutor nos va a decir un valor de corte para las interacciones electrostáticas. Ese valor, ¿cuánto va a tener nuestras interacciones electrostáticas, ¿no? ¿Y esto qué significa? ¿Qué tanto voy a medir en nuestro sistema? Aquí nos definimos, por ejemplo, los movimientos vibratorios de los puentes de hidrógeno. Cada cuánto tiempo van a vibrar ese sistema, cuántos pasos va a haber en un ciclo. Y este es un sistema de periódico electrostático en el cual aquí, en el script anterior no lo tiene porque agregamos siempre que sea 1.5 y por default lo acomoda, pero en el de producción lo vamos a agregar. Y ahorita te voy a indicar qué significa. Y bueno, aquí también tenemos, por ejemplo, cada cuánto se guardan los datos. Por ejemplo, tenemos 500 aquí, guarda muchísima información, guarda casi todo, ¿no? O sea, esto estamos hablando de dinámicas que se corrían 10 segundos, y por ejemplo, cada 500 pasos equivale a un picosegundo. Tenemos nuestro archivo fix. Y esa es una forma de hacerlo visual, pero nunca lo hacemos por correr la dinámica en forma gráfica, pero pues nadie lo hace. Y ese es para minimizar equilibración, ¿no? Y esto es, al final hay un ROM, que esto va a significar cuánto va a correr la dinámica molecular. Y aquí tenemos que tomar en cuenta, ¿no?, que para la dinámica molecular vamos a tener ciertos datos. Voy a guardar este y ahora voy a abrir el de producción, que es el allntp.conf. Ese tiene más estructura, es la misma estructura que el otro, que el que estaba en las diapositivas. Aquí necesitamos agregar nuestros archivos igual de entrada. Y estos archivos de entrada son los mismos, es el ionizado. El archivo ionizado es el que vamos a utilizar para nuestros archivos de entrada. No importa que ya se haya modificado, ¿no? Yo aquí voy a poner, yo siempre pongo allmdntp, pero puedes poner producción o algo, ¿no? Ok. La temperatura, pues aquí la podemos nosotros modificar, ¿no? 310, 311, 400. Aquí ya nosotros vamos a iniciar con la temperatura a la cual requerimos, ¿no? Aquí va a estar GEL 1 porque ya va a estar activado. Nosotros no vamos a partir de cero, vamos a partir de este archivo.
¿no? Entonces aquí le vamos a poner el nombre. Ujú. Aquí tenemos que tener consciente que sean los mismos archivos de parámetros que hayamos puesto en la dinámica. ¿Mm? Ahora, lo que podemos hacer es revisar. Aquí le falta una M, O sea que lípidos. este archivo, todo este script es el que se va a meter justamente ya para hacer la dinámica Sí, como sí, tal. ya estamos en el script para la dinámica. Ok, ok. Sí, o sea, los dos, el de equilibración y este ya son los scripts. Los estamos Ok. preparando. Las desplazamos. Entonces tenemos estos, ¿no? Entonces, y ya. Entonces, aquí ya estos valores son los mismos Que que están teníamos antes. aquí. Entonces, ya los copiamos. Es 151 y 203. Entonces aquí, estos ya están por acá. Aquí eso es muy importante. Ujú. Aquí hay una regla. Ujú. Aquí tenemos X, Y, Z. Entonces, X, Y, Z va a ser similar a tiene que ser congruente con los datos que tenemos de estos datos que hemos calculado de las condiciones periódicas. Ajá. Tiene que ser mayor, por ejemplo, el vector 1 que corresponde al X, este valor de X tiene que ser mayor a 73. Ok. Ujú. Si nos marca error, si nosotros ponemos 72, 71, 50, ¿no? Eh, Y pues tendría que ser mayor a 151 y tendría que ser Z mayor a 203. Ahora, qué tan mayor debe de ser? Ujú. En algunos solamente pues comentan que debe ser mayor, ¿no? Punto, ¿no? En la literatura. Ajá. Sin embargo, en algunos mencionan que debe de ser mayor al factor de 5 y 7. Y no, de 3 y 5. Entonces, estos valores o esos factoriales caen entre múltiplos de 30. Entonces, nosotros vamos a empezar a hacer la dinámica en múltiplos de 30. Entonces, si es 73, sería 90. ¿No? Si es 151, ¿cuánto sería? A ver, ahí me perdí un poquito. A ver, otra vez. O sea, van de 20 en 20. 30 en 30. De 30 en 30. Entonces son 171. No, 181. No, o sea, es 180. O sea, no Bueno, hay que 180. dejarlos, Sí. Y el Y otro el otro, sería 200. Bueno, es 203, 230 y 230. vamos a ver, si son múltiplos de 30. 180. Bueno, esa es una condición que muchos tienen, ¿no? En realidad eh, puede variar o no, pero la regla es que jamás va a ser pues mayor, ¿no? Siempre va a ser, no puede ser menor. Ujú. Ahora, este margin
lo podemos omitir. De hecho, yo lo omito. Ok. Vamos a poner el gato. En el gato nosotros quitamos, si te das cuenta aquí está como, tiene el nombre y qué significa, ¿no? Los gatos en realidad son comentarios en un script. En todos los lenguajes de programación, el gato es un comentario, ¿no? Ok. Y eso nos ayuda a darle orden a nuestros programas, ¿no? El script no lo lee como parte del algoritmo. Pero, por ejemplo, yo lo pongo así, por ejemplo, en gato, y yo, si en algún momento necesito agregarle el margin, lo agrego. Este es un margen que nos da como de choques y de errores. Cuando la dinámica está corriendo, puede ser que algunos átomos choquen y se para la dinámica, ¿no? Entonces, mientras se minimiza y se equilibra y mientras se corre la dinámica, se le agrega ese perdón, ¿no? Que no sea tan estricto el sistema. Lo ideal es correrlo sin el margin y que corra la dinámica. Si hay un problema, pues ya vamos agregando el margin para que se corrija y corra la dinámica. Entonces, ahí se te lo dejo ahí para que si en algún momento hay un error o un problema, porque siempre lo hay, no en todas las dinámicas, pero suele pasar, sobre todo en sistemas grandes como de membranas, suele pasar eso, ¿no? A veces nos regresamos mejor a darle una extensión en la equilibración de más tiempo. Tampoco nos podemos pasar porque ya a veces ha pasado de que equilibramos tanto que nuestro sistema prácticamente pues ya está en la producción y no y tenemos un fragmento en la equilibración que pertenece a la producción y pues no. Entonces, igual aquí viene el cuánto tenemos que guardar. Aquí dice 5,000, pero yo francamente 50,000 o 10,000, ¿no? Para que no sea tan grande el sistema. Sobre todo si vamos a hacer dinámicas largas, ¿no? Y también si no tenemos tanta información que guardar. Aquí están desactivados el fix. Y por último, la minimización está desactivada. Aquí equilibramos tenemos un pequeño paso de equilibración, pero es muy pequeño. Y esto es con el fin de llegar a la temperatura que necesitamos. Y esta parte es la cantidad de nanosegundos que vamos a correr. Ok. Aquí estos son pasos. Y cada 500,000 pasos equivale a un nanosegundo. Ok. Entonces, cuando nosotros vemos, ahí haríamos la cuenta, ¿no? Si queremos correr 20 nanosegundos, 500,000 por 20, ¿no? Y así sucesivamente para tener los nanosegundos que nosotros queramos. Por ejemplo, si son 20 nanosegundos, ahí justamente en el script tengo que cambiarle que representan a 20 nanosegundos y los pasos correspondientes, ¿no? Ok. Si en algún momento también, por ejemplo, supongamos que corres una dinámica de 20 nanosegundos, ¿no? Y lo envías a la revista o de 50 a 100 nanosegundos, los nanosegundos que quieras. Aquí, como la dinámica, no vas a correr de cero. O sea, supongamos que los revisores te dicen, no, pues corre más tiempo de simulación, ¿no? No vas a, por ejemplo, si corres 20 nanosegundos, no vas a empezar de cero o se te va la luz, ¿no?
o algo pasa, ¿no? Que se paró la dinámica. Nosotros podemos correr la dinámica continuando de los 20 nanosegundos. O del tiempo que te quedaste, ¿no? Un nanosegundo. Bueno, un nanosegundo, pues lo vuelves a repetir, ¿no? Ajá. Ajá. Porque Pero pues es como. supongamos Ajá. que yo hago 10 nanosegundos y mi dinámica se paró a los 5 nanosegundos. Ahí vuelvo. Ahí va a depender porque se te paró. Si se te paró por un problema, un error, ¿no? Ahí sí tienes que checar cuál es el error, ¿no? Ok. Pero si se te paró porque se te fue la luz o porque acabó la dinámica y necesitas correr más tiempo, te equivocaste y tenías que correr 10 nanosegundos y pusiste solo 5, puedes continuarla. Ok. ¿Cómo continuamos la dinámica? Para ello, copiamos este mismo script así como está. El archivo de salida, le vamos a poner 2 o un nombre, por ejemplo, yo aquí le pondría un 2, ¿no? O para que sea más visible, se lo pondría aquí, ¿no? Un 2. Y en lugar de tener este archivo de equilibración, voy a poner este. Ok, ya. Y el sistema va a iniciar con este. Pero yo aquí le tengo que decir a mi sistema que no va a partir en 0, va a partir, por ejemplo, en los 10 nanosegundos que habías hecho, Ya, con el tiempo que se paró. Ok. Entonces, esta es una forma también de, pues, si se requiere, ¿no? Pero sí, si te llega a parar, puede ser por errores y hay que revisar. Por ejemplo, si chocan los átomos, lo que hacemos es revisar con el margin, aumentarle para que no se permitan esos choques. Hay un máximo, no podemos aumentar a máximo, tenemos hasta 12. Ya a partir de ese valor ya queda muy flexible la dinámica, entonces no nos funciona, ¿no? Entonces, esa es una forma, podemos retroceder a equilibrar más tiempo nuestro sistema, revisar que los átomos estén bien. Por ejemplo, a mí me pasó una donde hice un desastre en mi dinámica, la preparé manualmente, era de membrana y me mezcló la membrana con la proteína y pues chocaba mi dinámica molecular. Entonces, hasta que no revisé bien mi PDB y mi PCF, me di cuenta que estaban duplicados esos datos. Entonces chocaban, me marcaba error. Es un rollo ahí bien raro, ¿no? Entonces, pues tuve que volverla a construir, correrla y ya salió la dinámica. Pero, por ejemplo, en ese caso siempre me salía error en un solo átomo. Por lo regular, cuando es algo general de un margin o de que átomos están chocando, son al azar, ¿no? El primero te sale a 20. Por ejemplo, 2000, el átomo 2079 está chocando, ¿no? Y después te sale que el 1080 se está chocando. Y por lo regular son átomos que pertenecen a los lípidos o a las moléculas de agua. Ok. Y ya lo que reviso, pues es qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Pero en ese caso de que se hizo un desastre, siempre me salía un átomo, ¿no? El 2000 y algo me marcaba error, me marcaba error, me marcaba error, ¿no? Entonces, después de correrlo 2, 3 veces, pues, de hecho me corría mal en la equilibración, no en la producción. Entonces, desde ahí, entonces revisé y pues sí, era un error que hice, ¿no? Y Pero eso bueno. lo revisa en el formato que está en Notepad, ¿no? O sea, No, esto sí se puede revisar en el formato, ahorita te digo en dónde se revisa. Entonces, Ok. aquí ya tenemos nuestra dinámica, ¿no? Entonces, voy a cerrar esta dinámica, voy a guardar, ¿no? Entonces, vamos a hacer unos errores, ¿no? Vamos a correrla, pero también vamos a correrla, pero va a haber errores.